geografía, estrategia y supervivencia. El auge de Macedonia, como un reino poderoso, estuvo determinado por su geografía, su pensamiento estratégico y la resiliencia de su gente. El territorio en sí desempeñó un papel crucial tanto en la supervivencia como en la expansión del reino, ofreciendo una combinación única de barreras naturales y fértiles llanuras. La posición geográfica de Macedonia, enclavada entre las escarpadas montañas del noroeste y las llanuras de Tesalia al sur, ofrecía ventajas y desafíos. El paisaje era a la vez una defensa y un recurso, lo que influyó enormemente en las estrategias militares empleadas por los gobernantes macedonios a lo largo de su historia. El accidentado terreno de Macedonia dificultaba la penetración enemiga en su corazón. Las fronteras montañosas servían como fortificaciones naturales, protegiendo al reino de invasiones. Esto dificultaba que las potencias extranjeras lanzaran campañas militares exitosas en Macedonia, especialmente desde el norte o el oeste, donde las cordilleras constituían un escudo protector. Esta ventaja geográfica no solo constituía un escudo, sino que también permitía al ejército macedonio adoptar tácticas que aprovechaban las características naturales del terreno. El pueblo macedonio, acostumbrado a vivir en este entorno desafiante, desarrolló una resiliencia inigualable, adaptando sus estrategias militares al terreno. Las llanuras de Macedonia, especialmente las que rodeaban Pella, la capital del reino, proporcionaban tierras fértiles para la agricultura, vitales para el sustento de la población y el ejército. Estas fértiles llanuras permitían a Macedonia producir suficientes alimentos para sus ejércitos y ciudadanos, asegurando la supervivencia y prosperidad del reino incluso en períodos de conflicto. La combinación de defensas naturales y abundancia agrícola permitía a Macedonia contar con los recursos necesarios para soportar prolongadas campañas militares, crucial en un mundo constantemente envuelto en guerras. La estrategia jugó un papel fundamental en la supervivencia y el éxito de Macedonia. Los primeros reyes macedonios, en particular bajo el reinado de Pérdicas I, comprendieron la importancia de unir a las diversas tribus de la región y crear un estado centralizado. Esta unidad fue clave para garantizar la eficacia de la defensa del reino. Con el tiempo, las estrategias militares empleadas por Macedonia evolucionaron para adaptarse a los desafíos que enfrentaba el reino. Gobernantes macedonios, como Filipo II y Alejandro Magno, perfeccionarían posteriormente estas estrategias, pero las bases de sus éxitos se sentaron gracias a las decisiones estratégicas tempranas tomadas ante los desafíos geográficos. El uso estratégico de la caballería, especialmente de la famosa caballería macedonia, se convirtió en uno de los rasgos militares que definían el reino. Esta caballería, conocida por su velocidad y agilidad, permitió al ejército macedonio desplazarse con agilidad por las llanuras, aprovechando las debilidades de las líneas enemigas. La falange macedonia, una formación de soldados de infantería armados con largas lanzas llamadas sarisas, fue otra innovación clave que aprovechó tanto el terreno como las tradiciones militares del reino. En conjunto, estos elementos estratégicos permitieron a Macedonia superar a sus enemigos y expandir su influencia. La supervivencia de Macedonia también dependía de su capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes. Si bien el reino contaba con las ventajas naturales del terreno y los recursos, sus líderes comprendían que la adaptabilidad era igual de importante. El uso de la diplomacia, las alianzas e incluso los matrimonios para asegurar la paz
o una ventaja estratégica, se convirtió en un elemento central de la estrategia macedonia para la supervivencia. Con el tiempo, Macedonia aprendió a equilibrar la conquista militar con la diplomacia, asegurando así el crecimiento continuo del reino. Así pues, la geografía de Macedonia, combinada con la visión estratégica y la capacidad de adaptación, fue esencial para la supervivencia del reino. El paisaje natural le proporcionó protección y recursos, mientras que las estrategias militares del reino le permitieron superar los desafíos y expandir su influencia. Estos elementos, en conjunto, permitieron a Macedonia no solo sobrevivir, sino también prosperar en una época de guerra constante e inestabilidad política. El ascenso de la caballería de compañeros. En este capítulo aprenderás sobre un grupo especial de soldados en Macedonia, llamado la caballería de compañeros. La caballería de compañeros era un grupo de soldados a caballo. Eran los más valientes y fuertes del ejército del rey. Esta caballería fue creada por el rey Filipo II de Macedonia. Él quería tener un ejército muy poderoso. Por eso, entrenó a estos soldados para pelear en caballo, rápido y con mucha fuerza. Los compañeros eran nobles o personas ricas. Ellos eran amigos cercanos del rey. Por eso se llamaban compañeros. El rey confiaba en ellos mucho. Siempre peleaban cerca del rey en las batallas. Estos soldados usaban lanzas largas, espadas y escudos. También llevaban cascos y armaduras para protegerse. Su caballo era muy importante. El caballo tenía que ser rápido, fuerte y bien entrenado. Cuando Alejandro Magno, el hijo de Filipo II, se volvió rey, usó la caballería de compañeros en muchas batallas. Esta caballería ayudó a Alejandro a ganar muchas guerras y conquistar muchas tierras. Iban al frente del ejército y atacaban con gran velocidad. Eran como el puño fuerte del ejército macedonio. Gracias a su valentía y fuerza, la caballería de compañeros se volvió muy famosa en todo el mundo antiguo. Fue una parte clave del éxito militar de Macedonia. En resumen, la caballería de compañeros era un grupo especial de soldados en caballo. Eran los mejores guerreros del rey y jugaron un papel muy importante en las victorias de Macedonia. La ventaja militar macedonia. La ventaja militar macedonia fue un factor clave en el ascenso del reino al poder y su éxito en el campo de batalla. Bajo el liderazgo del rey Filipo II y su hijo, Alejandro Magno, Macedonia desarrolló un sistema militar altamente efectivo e innovador que revolucionó la guerra en el mundo antiguo. El ejército macedonio estaba bien organizado, disciplinado y equipado con tácticas y tecnología avanzadas, lo que le permitió conquistar vastos territorios y derrotar a formidables enemigos. La ventaja militar de Macedonia no residía solo en el tamaño de sus fuerzas, sino también en las estrategias y formaciones únicas que empleaba, lo que la diferenciaba de otros ejércitos de la época. Una de las innovaciones más significativas en la estrategia militar macedonia fue el desarrollo de la falange, una densa formación de infantería armada con largas lanzas llamadas zarisas. Esta formación, perfeccionada por el rey Filipo II, fue diseñada para maximizar el alcance y la efectividad de la infantería. La zarisa era mucho más larga que la lanza estándar, lo que permitía a los soldados en las primeras filas atacar a sus enemigos desde mayor distancia. La formación fue diseñada para crear un muro de lanzas, difícil de penetrar para el enemigo. La falange era una formación altamente disciplinada y efectiva, capaz de mantener su posición a la vez que proporcionaba un fuerte ataque.
Esta ventaja táctica permitió al ejército macedonio dominar las batallas, especialmente contra formaciones de infantería más tradicionales, menos flexibles. Además de la falange, el ejército macedonio hizo un uso extensivo de la caballería, especialmente de la élite de la caballería de compañeros. El rey Filipo II y posteriormente Alejandro Magno reconocieron la importancia de la caballería para proporcionar movilidad y la capacidad de atacar con rapidez a objetivos vulnerables. La caballería de compañeros, compuesta por los guerreros de mayor confianza del rey, era altamente hábil en combate y capaz de maniobrar con precisión en el campo de batalla. La caballería solía actuar como fuerza decisiva en la batalla, cargando contra los flancos o la retaguardia del enemigo, rompiendo sus líneas y sembrando el caos. La combinación de la falange y la caballería proporcionó a Macedonia una fuerza de combate poderosa y flexible, capaz de adaptarse a diferentes tipos de situaciones de combate. Otro aspecto clave de la ventaja militar macedonia fue su profesionalización. Mientras que otros ejércitos dependían del reclutamiento forzoso, el ejército macedonio estaba compuesto por tropas altamente entrenadas y experimentadas. El rey Filipo II estableció un ejército permanente, bien equipado y en constante entrenamiento, que garantizaba que los soldados estuvieran listos para la batalla en cualquier momento. La profesionalización del ejército también permitió una mayor especialización, con diferentes unidades entrenadas para funciones específicas, como arqueros, infantería y caballería. Esta especialización permitió que cada unidad pudiera realizar sus tareas con mayor eficiencia, contribuyendo a la eficacia general del ejército. Las tácticas militares macedonias también se caracterizaban por su flexibilidad. La capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes en el campo de batalla permitía a los comandantes macedonios explotar las debilidades de la formación enemiga. El uso del engaño, las retiradas fingidas y otras tácticas poco convencionales ayudaron al ejército macedonio a superar en maniobras y derrotar a fuerzas más numerosas y consolidadas. Alejandro Magno en particular era conocido por su capacidad de improvisar y adaptar sus estrategias a la situación. Finalmente, la ventaja militar macedonia residía en el liderazgo de sus reyes. Tanto Filipo II como Alejandro Magno fueron brillantes estrategas militares, capaces de inspirar a sus tropas y tomar decisiones audaces que cambiaron el curso de la batalla. Su capacidad para liderar y realizar movimientos decisivos en el campo de batalla fue un factor clave para el éxito del ejército macedonio. La relación entre el rey y sus soldados, especialmente el estrecho vínculo entre Alejandro y la caballería compañera, creó un sentimiento de lealtad y camaradería que fortaleció aún más al ejército. En conclusión, la ventaja militar macedonia residía en una combinación de innovación, organización y liderazgo. El desarrollo de la falange, el uso de la caballería, la profesionalización del ejército y la flexibilidad de sus tácticas contribuyeron al éxito del reino en la guerra. Bajo la dirección del rey Filipo II y Alejandro Magno, el ejército macedonio se convirtió en una de las fuerzas de combate más formidables del mundo antiguo, allanando el camino para la expansión del imperio macedonio y dejando un legado perdurable en la historia militar. Las secuelas de las guerras persas, las secuelas de las guerras médicas marcaron un período transformador para el imperio macedonio, transformando el panorama político y cultural del mundo antiguo. Con la derrota del imperio persa,
Los vastos territorios que antaño estaban bajo control persa quedaron bajo la influencia o el dominio directo de Macedonia. Sin embargo, este período de triunfo también estuvo marcado por grandes desafíos, ya que las secuelas de una victoria tan monumental trajeron consigo tanto oportunidades como dificultades que definirían el futuro del imperio. Las victorias militares de Alejandro Magno sobre el imperio persa fueron innegablemente notables, pero dejaron tras de sí una región fragmentada que requería una gestión cuidadosa. El imperio persa había sido vasto y complejo, abarcando pueblos, lenguas y culturas muy diferentes. Tras la decisiva batalla de Gaugamela en el 330 y 1 a.C., donde Alejandro aplastó a Darío III y selló el destino de Persia, el corazón de Persia quedó sumido en el caos. Si bien el genio militar de Alejandro había sido decisivo para doblegar a las fuerzas persas, el verdadero desafío residía en estabilizar los territorios conquistados y asegurar la supervivencia a largo plazo de la influencia macedonia en estas regiones. Una de las estrategias clave de Alejandro tras su conquista fue su política de fusión entre las culturas griega y persa. Buscó integrar las tradiciones y líderes locales en su administración, utilizando la diplomacia para fomentar la cooperación. Muchos sátrapas, gobernadores persas, se mantuvieron en sus cargos, y Alejandro tomó medidas para mostrar respeto por las costumbres locales. Incluso adoptó algunas prácticas reales persas, como vestir trajes persas y animar a sus hombres a adoptar las costumbres persas, lo cual fue una medida controvertida entre sus soldados griegos y macedonios. Esta fusión de culturas fue un intento de unir a los pueblos conquistados y estabilizar el imperio, pero también generó tensiones entre los elementos macedonios y persas de su ejército y administración. El imperio, aunque vasto, era difícil de gobernar. Tras la muerte de Alejandro en el 323 a.C., la falta de un sucesor claro creó un vacío de poder que desencadenó conflictos internos. La unidad que Alejandro había creado comenzó a desmoronarse a medida que sus generales, conocidos como los diádocos, luchaban por el control de diversas partes del imperio. Estas guerras de sucesión, conocidas como las guerras de los diádocos, fragmentaron el imperio en varios reinos helenísticos. Las estructuras administrativas que Alejandro había establecido se vieron socavadas a medida que los antiguos territorios del imperio se fragmentaban, lo que provocó un prolongado período de inestabilidad. En el ámbito cultural, las guerras médicas dejaron un legado perdurable. La expansión de la cultura griega por las vastas regiones conquistadas por Alejandro Magno, conocida como helenización, alteró radicalmente la composición cultural del mundo antiguo. Ciudades como Alejandría, en Egipto, se convirtieron en centros de aprendizaje y cultura griega, y la lengua y el arte griegos se extendieron por los territorios que antaño estaban bajo el control de Persia. Esta fusión cultural creó una fusión única de tradiciones orientales y occidentales que influiría en la historia posterior del Mediterráneo y Oriente Próximo durante siglos. Sin embargo, las secuelas de las guerras médicas no se limitaron a la conquista territorial y el intercambio cultural. También provocaron cambios significativos en la percepción del poder. La caída de Persia, un imperio que antaño se había considerado invencible, desbarató la creencia en la invulnerabilidad de los grandes imperios. El éxito macedonio demostró que la innovación militar y un liderazgo firme podían vencer incluso a las mayores potencias. Este cambio de perspectiva influyó en el desarrollo de futuros imperios, incluido el Imperio Romano,
que con el tiempo llegaría a dominar gran parte de los mismos territorios. En conclusión, las secuelas de las guerras médicas fueron una época de logros y agitación. El Imperio Macedonio, cimentado sobre la visión y la destreza militar de Alejandro Magno, enfrentó inmensos desafíos para mantener su unidad y control sobre las regiones conquistadas. Si bien las políticas de integración cultural de Alejandro Magno ayudaron a sentar las bases de una influencia duradera en Oriente, su prematura muerte condujo a la fractura del imperio. A pesar de estos desafíos, el legado de las guerras médicas continuaría marcando el curso de la historia, dejando una huella imborrable en el panorama político y cultural del mundo antiguo. La visión de Felipe II. Filipo II de Macedonia no fue simplemente un rey que conquistó territorios. Fue un visionario cuyas ideas y ambiciones moldearon el curso de la historia. Su reinado marcó el inicio del ascenso de Macedonia al poder, y su visión trascendió la expansión de su reino. Filipo comprendió que la fuerza militar por sí sola no aseguraría su legado. Fue su visión de un mundo griego unificado, unido por alianzas y liderazgo, la que sentó las bases para el futuro del Mediterráneo antiguo. Sus logros, tanto políticos como militares, estuvieron estrechamente vinculados a esta visión, que sentó las bases para el éxito de su hijo, Alejandro Magno. Uno de los principales objetivos de Filipo era la unificación de las ciudades-estado griegas, divididas por siglos de rivalidad y guerra. De joven, reconoció que la naturaleza fragmentada de Grecia la hacía vulnerable a las amenazas externas, en particular al creciente poder del imperio persa al este. Filipo comprendió que sólo mediante la unidad podría el mundo griego esperar defenderse de un enemigo tan formidable. Sin embargo, su visión de unificación no se limitaba a la conquista por la fuerza. Utilizó tanto la diplomacia como el poderío militar para lograr su objetivo, ofreciendo paz y alianzas a quienes aceptaran su liderazgo, a la vez que demostraba su poder a quienes se resistían. Las reformas militares de Filipo fueron fundamentales para su visión. Antes de su reinado, Macedonia era un reino pequeño, a menudo ignorado, en la periferia del mundo griego. Filipo transformó su ejército en una de las fuerzas militares más poderosas del mundo antiguo. Reorganizó el ejército macedonio, introduciendo falange formación, una línea de infantería armada con largas lanzas o zarizas, que permitía a sus soldados enfrentarse a enemigos a mayor distancia. Esta innovación otorgó a las fuerzas macedonias una ventaja significativa sobre los ejércitos hoplitas de Grecia, que eran más pequeños y menos versátiles. Al mejorar el equipamiento, la organización y el entrenamiento de su ejército, Filipo creó una fuerza capaz tanto de una rápida expansión como de la defensa de su creciente imperio. La visión de Filipo trascendió la conquista militar e incluyó un ideal más político y cultural. Buscó unir a los estados griegos no solo bajo su bandera militar, sino también bajo una causa común. La creación de la Liga de Corinto en el 337 a.C. fue un testimonio de ello. La Liga era una alianza política y militar de ciudades-estado griegas, establecida para garantizar la paz entre ellas y proporcionar una defensa colectiva contra Persia. Si bien el liderazgo de Filipo en la Liga fue un ejercicio de dominio, también representó su capacidad para unir fuerzas dispares en pos de un propósito mayor. La Liga de Corinto sentó las bases de lo que se convertiría en un frente griego unido bajo el liderazgo macedonio, lo que les permitió lanzar una campaña contra el imperio persa. La ambición de Filipo no se limitaba a la unificación de Grecia. Su visión
También incluía la conquista de Persia, que entonces era el imperio más poderoso del mundo. Creía que conquistar Persia no solo expandiría el territorio macedonio, sino que también cumpliría una misión personal y cultural para el mundo griego. Muchos griegos consideraban a los persas sus antiguos adversarios, y derrotarlos aportaría gran prestigio a Macedonia. Filipo comprendió que lograr este objetivo requeriría algo más que poder militar. Requería la fuerza de un mundo griego unificado, y esta idea constituyó la columna vertebral de su estrategia. Sentó las bases de esta ambiciosa campaña, fortaleciendo su posición en Grecia y asegurando el apoyo de los estados griegos. Además de sus objetivos militares y políticos, Filipo también tenía la visión de una cultura helenística unificada que pudiera extenderse por los territorios conquistados. Esta visión no se limitaba al dominio militar, sino también a la fusión de la cultura griega con las tradiciones de los pueblos conquistados. La idea de Filipo de helenización, su hijo Alejandro, lo materializaría plenamente y lo prosiguió en sus propias campañas. Al promover la cultura, la lengua y la filosofía griegas, Filipo buscaba crear un legado perdurable que influyera en las regiones que conquistó para las generaciones venideras. A pesar de su muerte en el 336 a.C., la visión de Filipo perduró. Sus planes para la unificación griega, la expansión militar y la conquista de Persia fueron llevados a cabo por su hijo, Alejandro Magno, quien los materializó de maneras que superaron incluso las expectativas de su padre. El legado de Filipo no residió solo en el imperio que construyó, sino también en las ideas que puso en práctica. Su visión de una Grecia unida y un mundo helenístico más amplio marcaría el curso de la historia durante siglos. En conclusión, la visión de Filipo II fue a la vez pragmática y ambiciosa. Buscó unificar las ciudades-estado griegas, crear un poderoso ejército macedonio y sentar las bases para una gran campaña contra Persia. Pero su visión iba más allá de la simple conquista. También abarcaba la creación de una identidad griega unificada y la difusión de la cultura helenística. Mediante su liderazgo, reformas y habilidad diplomática, Filipo II sentó las bases para la expansión de Macedonia y el ascenso de su hijo Alejandro, cuyas conquistas cambiarían el curso de la historia para siempre. La visión de Filipo, aunque inconclusa durante su vida, se convirtió en la base sobre la que el imperio macedonio crecería y florecería. La transformación del ejército macedonio bajo el reinado de Filipo II fue una de las evoluciones militares más significativas de la historia antigua. Antes de su mandato, el ejército macedonio estaba en gran parte desorganizado, con guerreros que luchaban de forma tradicional y poco innovadora. Sin embargo, las reformas de Filipo convirtieron esta fuerza, antes fragmentada, en uno de los ejércitos más formidables y disciplinados del mundo antiguo. Su visión de una fuerza de combate altamente eficiente y profesional fue esencial para el ascenso de Macedonia al poder, y sus innovaciones militares sentarían las bases para las futuras conquistas de su hijo Alejandro Magno. Uno de los primeros y más cruciales cambios que Filipo introdujo en el ejército macedonio fue la introducción de una fuerza profesional permanente. Antes de su reinado, el ejército macedonio dependía en gran medida de reclutas y levas temporales, que a menudo carecían de la cohesión y la disciplina de los soldados regulares y entrenados. Filipo reconoció que un ejército permanente y bien entrenado le proporcionaría una ventaja significativa sobre otros estados.
Sus reformas garantizaron que los soldados de Macedonia fueran profesionales, estuvieran bien equipados y fueran capaces de llevar a cabo campañas militares sostenidas. Este ejército permanente estaba constantemente entrenado y listo para el combate en todo momento, lo que le proporcionó a Filipo una fuerza fiable para llevar a cabo sus ambiciones. La reforma militar más notable de Filipo fue la reestructuración de la infantería macedonia. Introdujo la falange, una formación de infantería muy organizada que empuñaba largas lanzas conocidas como sarisas. Estas sarisas eran mucho más largas que las lanzas tradicionales utilizadas por los hoplitas griegos, y a menudo alcanzaban hasta 5 metros. La longitud de la sarisa permitía a los soldados macedonios atacar a sus enemigos desde mayor distancia, lo que dificultaba que las fuerzas enemigas cerraran la brecha y entraran en combate cuerpo a cuerpo. Esta nueva formación permitió al ejército macedonio crear un muro de lanzas casi impenetrable que podía defenderse de la mayoría de los ejércitos tradicionales. Falanges convirtió en la columna vertebral del ejército macedonio, desempeñó un papel fundamental en el éxito del reino en la batalla. Junto a la falange, Filipo reformó la caballería, integrándola en una rama más organizada y especializada de su ejército. La caballería de compañeros, una de las unidades de élite del ejército macedonio, se convirtió en un componente clave de su ejército. Estos jinetes provenían a menudo de la nobleza macedonia y contaban con un alto nivel de entrenamiento tanto en equitación como en combate. Iban equipados con lanzas y utilizaban su velocidad y agilidad para atacar los flancos y la retaguardia del enemigo. La caballería de compañeros fue fundamental en muchas de las victorias de Filipo, y su capacidad para romper las líneas enemigas a menudo cambió el curso de la batalla. El éxito de la caballería también demostró la comprensión de Filipo de la importancia de la movilidad en la guerra, lo que permitió a su ejército superar en maniobras a fuerzas más numerosas y lentas. Los cambios de Filipo en el ejército macedonio no se limitaron a las reformas de infantería y caballería. Introdujo nuevos conceptos y estrategias tácticas que permitieron a su ejército adaptarse a las diferentes condiciones del campo de batalla. Filipo comprendió que la flexibilidad y la capacidad de responder a diversas amenazas eran cruciales para el éxito. Su ejército era muy móvil, y Filipo solía recurrir a simuladas retiradas, emboscadas y engaños para atraer a los enemigos a sus trampas. Sus innovaciones tácticas, como el uso de unidades más pequeñas y maniobrables junto con el ejército pesado, Falange permitió a sus fuerzas explotar las debilidades de las formaciones enemigas. El ejército macedonio ya no era solo una fuerza de fuerza bruta. Se había convertido en una maquinaria militar sofisticada y altamente estratégica, capaz de afrontar diversos desafíos. Otra transformación significativa bajo el gobierno de Filipo fue la integración de tropas extranjeras en el ejército macedonio. Si bien Macedonia había dependido tradicionalmente de sus propios ciudadanos para el servicio militar, las campañas de Filipo incluyeron mercenarios y soldados de regiones vecinas. Estas tropas extranjeras aportaron diferentes habilidades y experiencias que contribuyeron a la eficacia general del ejército. Además, la inclusión de soldados diversos contribuyó a ampliar el alcance del ejército macedonio, haciéndolo más flexible y adaptable a las dinámicas cambiantes de la guerra. La diversa composición del ejército también permitió a Filipo fortalecer los lazos diplomáticos con los estados vecinos, al ofrecer puestos de poder y prestigio a aliados clave.
Las reformas militares de Filipo también se extendieron a la logística y las estructuras de apoyo. Comprendió que un ejército exitoso necesitaba más que solo hombres de combate. Requería líneas de suministro bien organizadas, unidades de apoyo y una comunicación eficiente. Filipo estableció un sistema eficaz de trenes de suministro que garantizó que sus ejércitos estuvieran bien equipados y pudieran sostener largas campañas sin agotar sus recursos. Su atención a estos detalles logísticos garantizó que sus fuerzas mantuvieran un alto nivel de movilidad y fueran eficaces incluso en regiones remotas. En conclusión, la transformación del ejército macedonio bajo Filipo II fue un logro monumental que transformó el curso de la historia. Sus reformas transformaron una fuerza desorganizada y fragmentada en un ejército altamente disciplinado y profesional, capaz de ejecutar estrategias complejas y lograr victorias decisivas. La introducción de la falange, la reorganización de la caballería y la adopción de nuevas tácticas y sistemas logísticos otorgaron al ejército macedonio una ventaja sin precedentes sobre sus rivales. Las innovaciones militares de Filipo no solo le permitieron conquistar Grecia y asegurar su imperio, sino que también sentaron las bases para su expansión bajo el mandato de su hijo, Alejandro Magno. La transformación del ejército macedonio bajo Filipo II no se limitó a ganar territorio, sino a crear un legado militar duradero que moldearía el mundo antiguo para las generaciones futuras. Los primeros años de Alejandro Magno, uno de los líderes militares más renombrados de la historia, nació en el año 356 a.C. en la antigua ciudad de Pela, capital de Macedonia. Sus primeros años estuvieron marcados por el privilegio, una tutoría excepcional y un entorno que fomentó su desarrollo intelectual y físico. Sus padres, el rey Filipo II y la reina Olimpia, desempeñaron un papel fundamental en la formación de su futuro. Sus años de formación fueron cruciales para el desarrollo de las cualidades que más tarde lo definirían como gobernante y genio militar. Desde temprana edad, Alejandro mostró una inteligencia natural y un espíritu ambicioso, rasgos que se harían evidentes a medida que ascendía a la fama. La relación de Alejandro con su padre, el rey Filipo II, fue compleja. Filipo fue un gobernante dinámico y visionario que transformó Macedonia en una importante potencia militar, pero su liderazgo a menudo lo enfrentó a su propia familia. A pesar de ello, la influencia de Filipo en Alejandro fue profunda, especialmente en el ámbito de la estrategia militar y el gobierno. Alejandro estuvo expuesto a las campañas políticas y militares de su padre, lo que le proporcionó una valiosa perspectiva de las complejidades de gobernar un imperio en expansión. Era evidente que Filipo tenía grandes expectativas para su hijo, aunque su relación se volvería tensa a medida que Alejandro crecía y comenzaba a afirmar su independencia. Por otro lado, la madre de Alejandro, Olimpia, ejerció una fuerte influencia en sus primeros años. Olimpia era una mujer de carácter intenso y ambición, y se aseguró de que Alejandro recibiera una educación digna de un futuro rey. Olimpia fomentó en Alejandro la creencia en su herencia divina, diciéndole a menudo que era hijo de Zeus, lo que tendría un profundo impacto en su imagen de sí mismo y en su fe en su destino. Olimpia también animó a Alejandro a buscar el conocimiento, y desde muy joven, Alejandro demostró un gran interés por la filosofía, la literatura y las artes. Fue su educación la que sentó las bases de sus posteriores éxitos militares y políticos.
al absorber las enseñanzas de algunas de las mentes más brillantes de su tiempo. Una de las figuras más influyentes en la educación temprana de Alejandro fue Aristóteles, el renombrado filósofo griego. A los 13 años, Alejandro recibió la tutela de Aristóteles, quien le enseñó una amplia gama de materias, incluyendo filosofía, ciencia y política. Las enseñanzas de Aristóteles moldearon la visión del mundo de Alejandro, ya que el joven príncipe se interesó profundamente por las obras de Homero, en particular por la Ilíada. Amor por los relatos de heroísmo y conquista de Homero inspiraría posteriormente las propias campañas militares de Alejandro, quien buscaba emular a los grandes héroes del pasado. La influencia de Aristóteles también fomentó en Alejandro un sentido de pensamiento racional, y posteriormente aplicaría muchos de estos principios en sus estrategias de gobierno y militares. Durante su adolescencia, Alejandro comenzó a dar señales de su futura grandeza. A los 16 años, mientras Filipo se encontraba en campañas militares, fue nombrado regente de Macedonia. Durante este período, se le confiaron importantes responsabilidades, como la administración del reino y el liderazgo de expediciones militares. Uno de sus logros más notables como regente fue su victoria sobre una tribu tracia rebelde, lo que demostró su capacidad táctica y de liderazgo. El éxito de Alejandro durante esta época consolidó su reputación como líder capaz y sentó las bases para sus logros posteriores. El carácter del joven príncipe ya comenzaba a formarse durante estos años de formación. Era conocido por su profundo sentido del honor, su ambición y su incansable afán de gloria personal. El deseo de Alejandro de demostrar su valía, tanto a su padre como al mundo, era evidente en su determinación por superar los logros de otros líderes, incluido el suyo. A pesar de su arrogancia juvenil, su inteligencia y perspicacia estratégica eran innegables. Constantemente ansiaba aprender, mejorar y superar sus propias capacidades. Los acontecimientos que rodearon los primeros años de Alejandro también incluyeron su exposición a las intrigas políticas de la corte macedonia. La familia real se veía a menudo envuelta en conflictos, y la relación de Alejandro con su padre se fue deteriorando con el tiempo. Esta tensión llegaría a su punto álgido tras el matrimonio de Filipo con su nueva esposa, Cleopatra, lo que provocó agitación política. Alejandro, sintiéndose marginado por las acciones de su padre, se sintió cada vez más frustrado y comenzó a distanciarse de la corte macedonia. Sin embargo, a pesar de estas tensiones, se mantuvo fiel a su papel de heredero al trono. A medida que Alejandro maduraba, su ambición se fortalecía y comenzó a imaginar un futuro donde pudiera extender el poder de Macedonia más allá de sus fronteras. Su deseo de conquistar el mundo y superar el legado de su padre se convirtió en un pilar fundamental de su carácter. Este impulso, sumado a su educación, su experiencia en asuntos militares y la influencia de sus padres, sentó las bases del increíble viaje que emprendería una vez que ascendiera al trono. En conclusión, los primeros años de Alejandro fueron una combinación de desarrollo intelectual, experiencia militar y ambición personal. La influencia de sus padres, especialmente el apoyo de su madre y el éxito militar de su padre, moldearon sus aspiraciones futuras. Su educación con Aristóteles le proporcionó el conocimiento y el pensamiento crítico que posteriormente guiarían sus conquistas. Sus primeras experiencias como regente y su capacidad de liderazgo demostraron su potencial como futuro rey. Estos años de formación
aunque marcados por desafíos y tensiones familiares, sentaron las bases para el ascenso de uno de los mayores conquistadores de la historia, Alejandro el Rey. El ascenso de Alejandro Magno al trono de Macedonia en el año 336 A.C. marcó el inicio de una era que cambiaría el curso de la historia. Tras el asesinato de su padre, el rey Filipo II, Alejandro asumió repentinamente el liderazgo a la temprana edad de 20 años. A pesar de su juventud, pronto demostró la fuerza, la inteligencia y la determinación que definirían su reinado. Su reinado se caracterizó por una ambición audaz, un genio militar y un afán inquebrantable por expandir su imperio mucho más allá de las fronteras de Macedonia. Sus extraordinarias campañas militares, que se extendieron desde Grecia hasta Egipto y hasta la India, lo convirtieron en uno de los conquistadores más exitosos de la historia. Tras su ascenso al trono, Alejandro enfrentó desafíos inmediatos. Varias facciones dentro de Macedonia intentaron explotar su juventud e inexperiencia. En respuesta, Alejandro actuó con rapidez para afianzar su posición, eliminó a posibles rivales y atacó con celeridad las revueltas en regiones como Tracia y Grecia. Sus primeras acciones como rey fueron esenciales para consolidar su poder y demostrar que no era solo el hijo de su padre, sino un líder capaz por derecho propio. Una de sus primeras grandes campañas militares fue contra la ciudad-estado griega de Tebas, que se había rebelado tras la muerte de Filipo. Las fuerzas de Alejandro aplastaron la rebelión con notable rapidez y decisión. La ciudad fue destruida y sus ciudadanos fueron asesinados o esclavizados, un duro recordatorio de la determinación de Alejandro de mantener el control sobre los estados griegos. Las estrategias militares de Alejandro se basaban en las reformas introducidas por su padre, pero también introdujo sus propias innovaciones. El ejército macedonio, bajo su mando, era una máquina de precisión, capaz de ejecutar tácticas complejas con precisión. El ejército de Alejandro era conocido por su disciplina, cohesión y capacidad de adaptación a diversos escenarios de combate. Una de sus mayores virtudes como líder militar era su capacidad para tomar decisiones rápidas y estratégicas durante la batalla. Era conocido por liderar a sus tropas desde el frente, colocándose a menudo en las posiciones más peligrosas para inspirar a sus hombres y supervisar personalmente el desarrollo de las operaciones militares. Su carisma y valentía le granjearon la lealtad y la admiración de sus soldados, quienes lo siguieron en campañas difíciles y peligrosas. Un punto de inflexión crucial en el reinado de Alejandro Magno se produjo cuando fijó su mira en el imperio persa, el más grande y poderoso del mundo conocido. Su campaña contra Persia comenzó en el 334 A.C., poco después de consolidar su control sobre Grecia. Cruzó el Helesponto hacia Asia Menor, lo que marcó el inicio de una serie de batallas que finalmente conducirían a la caída del imperio persa. Su primera gran victoria llegó en la batalla de Gránico, donde derrotó decisivamente a las fuerzas persas y aseguró el control de gran parte de Asia Menor. A esta victoria le siguió la batalla de Isos en el 333 A.C., donde Alejandro se enfrentó al rey persa Darío III. A pesar de estar ampliamente superado en número, las tácticas de Alejandro abrumaron a las fuerzas persas y Darío se vio obligado a huir del campo de batalla. Con cada victoria, la reputación de Alejandro como líder militar invencible crecía. Su ejército continuó avanzando a través del imperio persa, logrando victorias clave en Siria, Egipto y Mesopotamia. La toma de Egipto
fue un momento particularmente significativo, ya que Alejandro fue aclamado como un libertador por el pueblo egipcio. Fundó la ciudad de Alejandría, que más tarde se convertiría en uno de los centros de comercio, cultura y aprendizaje más importantes del mundo antiguo. La conquista de Egipto por Alejandro marcó un cambio en sus campañas, ya que no solo buscó expandir su imperio, sino también integrar las culturas que conoció. Adoptó muchas de las costumbres y tradiciones de las tierras que conquistó, fusionando la cultura griega con las de Egipto, Persia y otras regiones, creando lo que más tarde se conocería como cultura helenística. En el 331 a.C., Alejandro logró su victoria más decisiva en la batalla de Gaugamela, donde se enfrentó una vez más a Darío III. Esta batalla puso fin a la resistencia persa, y Alejandro pudo tomar el control del corazón del imperio persa. Darío III fue finalmente asesinado por sus propios hombres, dejando a Alejandro como gobernante indiscutible de uno de los imperios más grandes de la historia. Sin embargo, sus ambiciones no se detuvieron allí. Continuó su marcha hacia el este, llegando finalmente a las fronteras de la India. Su ejército cruzó el Hindu Kush y se enfrentó a las formidables fuerzas del rey Poro en la batalla del Hidaspes en el 326 a.C. Aunque sus tropas estaban cansadas y agotadas, la brillantez táctica de Alejandro triunfó y aseguró el control de la región. A pesar de sus éxitos, la campaña de Alejandro en la India marcó un punto de inflexión. Sus soldados, exhaustos tras años de continuas campañas, se negaron a avanzar más hacia el este, lo que obligó a Alejandro a retroceder. Había expandido su imperio más que cualquier gobernante anterior, pero los límites de sus conquistas ya estaban claros. Tras regresar a Babilonia, Alejandro comenzó a planificar nuevas reformas militares y administrativas, pero pronto enfermó y falleció en el 323 a.C., a la edad de 32 años. En conclusión, el reinado de Alejandro Magno como rey de Macedonia se caracterizó por sus extraordinarios logros militares, su ambición incansable y la visión de un mundo unificado bajo su mando. Su capacidad para liderar a su ejército en campañas implacables, su genio estratégico y su capacidad para inspirar lealtad lo convirtieron en uno de los mayores conquistadores de la historia. Si bien su imperio se fragmentó tras su muerte, su legado perduró, y la fusión cultural que promovió a través de sus conquistas moldearía el mundo durante siglos. El reinado de Alejandro Magno no solo expandió el territorio de Macedonia, sino que también transformó el mundo antiguo, dejando una huella imborrable en la historia. La campaña contra las ciudades griegas. La campaña de Alejandro Magno contra las ciudades griegas marcó un momento crucial en la consolidación de su poder y su ambición de establecer la supremacía macedonia sobre el mundo griego. Tras la muerte de su padre, el rey Filipo II, Alejandro heredó un reino unido bajo el dominio macedonio, aunque no sin la resistencia de ciertas ciudades-estado. Si bien muchas ciudades griegas habían aceptado el liderazgo de Filipo, otras, como Atenas y Tebas, albergaban una persistente animosidad y se resistían a ser gobernadas por Macedonia. Las decisivas acciones de Alejandro contra estas ciudades demostraron tanto su perspicacia militar como su determinación de consolidar su autoridad sobre Grecia. En las primeras etapas de su reinado, Alejandro se centró en reprimir cualquier posible levantamiento en las ciudades griegas. Tras ascender al trono en el 336 a.C.,
Su primer desafío provino de la ciudad-estado de Tebas, que había sido un bastión de resistencia contra la dominación macedonia durante el reinado de su padre. Tebas esperaba que la muerte de Filipo le brindara la oportunidad de recuperar su independencia. Ante la escalada de las tensiones entre Tebas y Macedonia, Alejandro actuó con rapidez para aplastar cualquier rebelión antes de que cobrara impulso. En el 335 AC, Alejandro marchó hacia el sur con su ejército y llegó a Tebas con una velocidad y determinación impresionantes. Tebas, aunque una poderosa ciudad-estado, se vio superada por el poderío de las fuerzas macedonias. La estrategia de Alejandro fue decisiva. Ofreció a Tebas la oportunidad de rendirse y unirse a la Liga de Corinto bajo el liderazgo macedonio. Pero la ciudad rechazó la oferta y optó por resistir. En respuesta, Alejandro sitió la ciudad. Sus fuerzas rompieron las defensas de Tebas y, tras una brutal batalla, la ciudad fue capturada. Tebas quedó devastada, con gran parte de la ciudad destruida, y su población fue asesinada o esclavizada. Esta despiadada victoria envió un mensaje claro a otras ciudades griegas. La rebelión contra Macedonia no sería tolerada. La destrucción de Tebas tuvo repercusiones significativas para el mundo griego. Demostró la inflexible estrategia de gobierno de Alejandro y conmocionó a todas las ciudades-estado. Si bien sus acciones fueron severas, también reforzaron su autoridad y dejaron claro que cualquier desafío al dominio macedonio se enfrentaría con una fuerza rápida y abrumadora. Tras la caída de Tebas, Alejandro actuó con rapidez para consolidar su poder en Grecia. Reafirmó el control sobre las ciudades que se habían mostrado reticentes a aceptar plenamente el liderazgo macedonio y se aseguró su lealtad mediante la diplomacia y la presión militar. La campaña de Alejandro contra las ciudades griegas también puso de relieve su creciente ingenio militar y pensamiento estratégico. Comprendió que controlar Grecia era esencial para el éxito de sus ambiciones más amplias. Mientras se preparaba para lanzar su invasión del imperio persa, necesitaba una Grecia estable y unida que le proporcionara recursos, soldados y respaldo político. Al sofocar con rapidez las rebeliones, se aseguró de que ninguna distracción socavara sus planes de expansión. Además de la acción militar, Alejandro empleó estrategias diplomáticas para ganarse la lealtad de otras ciudades-estado griegas. En particular, Atenas, la ciudad-estado más influyente de Grecia, fue crucial para su éxito. A pesar de la destrucción de Tebas, Alejandro buscó evitar más derramamiento de sangre negociando con Atenas, asegurándose de que permanecieran alineadas con Macedonia. Atenas tenía sus propias razones para aceptar un acuerdo de paz, principalmente el temor a una mayor agresión macedonia. Bajo el liderazgo de Alejandro, la ciudad-estado fue incluida en la Liga de Corinto, consolidando la posición de Macedonia como potencia dominante en Grecia. Sin embargo, la diplomacia de Alejandro no se centraba únicamente en el apaciguamiento. También enfatizó la importancia de la unidad entre los estados griegos, especialmente mientras se preparaba para liderar un frente unido contra Persia. Su visión era la de una campaña panhelénica, que no solo traería gloria a Macedonia, sino que también fortalecería el sentimiento de unidad griega contra un enemigo común. Para él, la conquista de Persia serviría como una misión unificadora para el mundo griego, y las ciudades, aunque a menudo independientes, se beneficiarían de una victoria compartida. A pesar de los éxitos militares y la reafirmación de la autoridad macedonia,
Las ciudades griegas no se sometieron por completo al gobierno de Alejandro. La resistencia latía a fuego lento, y varias ciudades-estado, en particular Atenas, continuaron oponiéndose al dominio macedonio. No obstante, la campaña de Alejandro contra las ciudades griegas neutralizó con éxito las amenazas más significativas a su poder. Sus acciones decisivas, en particular la brutal represión de Tebas, sentaron las bases para la expansión del imperio macedonio y aseguraron que ninguna ciudad-estado griega se interpusiera en su camino mientras se embarcaba en su legendaria conquista de Persia. En conclusión, la campaña de Alejandro contra las ciudades griegas fue un paso crucial en su consolidación del poder. Su estrategia militar, combinada con su capacidad para equilibrar la fuerza y la diplomacia, le permitió someter al mundo griego y crear un frente unificado para sus próximas campañas. La derrota de Tebas fue particularmente significativa, demostrando la determinación de Alejandro y enviando un contundente mensaje a otras ciudades de que no se toleraría la resistencia. Al mantener un control estricto sobre Grecia, Alejandro garantizó que su imperio contara con la fuerza y los recursos necesarios para embarcarse en su monumental campaña contra el imperio persa, que finalmente cambiaría el curso de la historia. Comienza la campaña persa en el año 334 a.C. Alejandro Magno puso la mira en el imperio persa, iniciando la primera fase de su campaña para conquistar uno de los imperios más grandes y poderosos del mundo antiguo. Tras consolidar su dominio sobre Grecia y hacer frente a cualquier posible levantamiento, Alejandro cruzó el Helesponto, el estrecho que separa Europa de Asia, lo que marcó el inicio de su campaña militar. Esta travesía fue más que un simple desplazamiento geográfico. Fue una declaración de su intención de llevar la lucha a Persia, haciendo realidad la visión de su padre Filipo II de un mundo griego unificado. La primera gran batalla de Alejandro tras cruzar a Asia Menor tuvo lugar en el río Gránico. Las fuerzas persas, comandadas por sátrapas locales y mercenarios griegos, intentaron detener su avance. Aunque el ejército persa superaba en número a las fuerzas de Alejandro, el ejército macedonio era muy disciplinado y estaba bien coordinado. Alejandro empleó su caballería con eficacia, lanzando un ataque agresivo que rompió las líneas persas. La batalla fue una victoria decisiva para Macedonia y marcó el primero de muchos triunfos que desestabilizarían el control persa sobre Asia Menor. Tras la victoria de los gránicos, Alejandro continuó su marcha por Asia Menor, liberando ciudades que habían estado bajo control persa durante años. Muchas ciudades, como Sardes y Mileto, recibieron a Alejandro como liberador de la tiranía persa y se rindieron rápidamente sin mucha resistencia. Las tácticas de Alejandro no se limitaban a derrotar ejércitos, también buscaba ganarse el apoyo de las poblaciones locales. Comprendió que, presentándose como un defensor de la libertad griega, podría unir ciudades y pueblos a su causa, facilitando y haciendo más sostenible su conquista. La campaña persa no fue un simple conflicto militar, fue una guerra de ideologías. Alejandro no solo luchaba por territorio y poder, sino que también promovía la idea de un mundo griego unificado. Su objetivo era difundir la cultura y las ideas griegas por la vasta extensión de Persia y más allá, dejando una huella duradera en las regiones que conquistaría. Sus éxitos militares en las primeras etapas de la campaña sentaron las bases para futuras victorias, y para finales del 334 a.C.,
Alejandro ya había comenzado a desmantelar el control del imperio persa sobre la parte occidental de su territorio, allanando el camino para nuevas conquistas, cruzando a Asia. En el año 334 a.C., Alejandro Magno emprendió una de las campañas militares más importantes de la historia al cruzar a Asia. Esta audaz acción marcó el inicio de su conquista del imperio persa. El Helesponto, un estrecho entre Europa y Asia, fue la puerta simbólica de su viaje. Para Alejandro, no fue solo una travesía geográfica, sino una declaración de su intención de cumplir la ambición de su padre y establecer un nuevo orden. Con un ejército bien entrenado y disciplinado a sus espaldas, pretendía desafiar el dominio del imperio persa, el imperio más poderoso del mundo conocido en aquel entonces. Antes de esto, Alejandro había consolidado su posición en Grecia, sofocando cualquier oposición y asegurando la unificación de las ciudades-estado griegas bajo el dominio macedonio. El imperio persa, que se extendía desde las fronteras orientales de Grecia hasta la India, había sido durante mucho tiempo una fuerza dominante, y Alejandro lo vio como el siguiente desafío natural. Al cruzar el Helesponto, su ejército, aunque mucho menor que las fuerzas persas, estaba unido en sus propósitos y altamente motivado por el liderazgo de Alejandro. Su primer enfrentamiento importante en suelo asiático se produjo en la batalla del río Gránico, donde los sátrapas persas y sus mercenarios griegos intentaron detener su avance. Aunque inferiores en número, las fuerzas de Alejandro prevalecieron, sentando las bases de sus futuros éxitos. La victoria en el río Gránico no solo destrozó las defensas persas en Asia Menor, sino que también consolidó la reputación de Alejandro como genio militar. Al cruzar Asia, Alejandro comenzó a desmantelar el control persa sobre las regiones occidentales. Esta campaña pronto se expandiría mucho más allá de Asia Menor, alterando para siempre el curso de la historia. Con cada victoria, la leyenda de Alejandro crecía, y su sueño de crear un vasto imperio parecía cada vez más alcanzable. El Génesis de Macedonia, la historia de Macedonia, se remonta a los inicios del mundo antiguo, enclavada en el norte de Grecia. Sus orígenes están rodeados de mitos y leyendas, pero fue un reino real y próspero que posteriormente se convertiría en una de las potencias más influyentes del mundo antiguo. Su territorio, delimitado geográficamente por escarpadas montañas al oeste y vastas llanuras al este, jugó un papel clave en la formación del carácter de su pueblo. El pueblo macedonio era conocido por su resiliencia y adaptabilidad, cualidades que le permitieron destacar frente a numerosos desafíos. La historia temprana de Macedonia está envuelta en misterio, y los primeros gobernantes conocidos del reino fueron la familia real de los Teménidas. Se cree que el nombre Macedonia deriva de la antigua palabra griega macedonio, que significa alto o elevado, probablemente en referencia al paisaje montañoso de la región. Estos primeros reyes no fueron los grandes conquistadores que vendrían después, sino gobernantes de un estado relativamente pequeño y desconocido. El primer monarca notable de Macedonia fue el rey Carano, quien se dice fundó la dinastía en el siglo VIII a.C. El reinado de Carano, aunque impregnado de leyenda, marcó el inicio del ascenso de Macedonia como una entidad política importante en la región. Durante los siglos siguientes, Macedonia se vio frecuentemente atrapada en el fuego cruzado de los conflictos entre potencias vecinas, incluyendo a los griegos al sur y a los tracios al norte. Sin embargo,
A pesar de estas presiones externas, el reino logró mantener su independencia y expandir gradualmente su influencia. El primer gran cambio en la historia macedonia llegó con el reinado del rey Amintas I, quien gobernó en el siglo VI AC. Su liderazgo ayudó a estabilizar el reino y sentó las bases para una futura expansión. Fue bajo el reinado de sus descendientes que Macedonia comenzó a fortalecerse, estableciéndose como una potencia a tener en cuenta en el mundo griego antiguo. La verdadera transformación de Macedonia en un gran imperio comenzó con el reinado de Filipo II, quien ascendió al trono en el año 359 a.C. Filipo era un hábil estratega militar y bajo su liderazgo el reino experimentó una transformación drástica. Sus innovaciones en tácticas militares, en particular el desarrollo de la falange, una formación de infantería que permitía mayor flexibilidad y coordinación, revolucionaron la guerra macedonia. Filipo también impulsó una política diplomática, forjando alianzas y consolidando su poder mediante la guerra y la negociación. Gracias a sus esfuerzos, unió las diversas ciudades-estado griegas bajo el liderazgo macedonio, estableciendo un reino poderoso y unido. La ambición de Filipo no se limitó a consolidar el poder en Grecia. Buscó expandir la influencia de Macedonia más allá del mundo griego, con la mira puesta en Persia, el mayor imperio de la época. Sin embargo, sus sueños de expansión se vieron truncados por su asesinato en el 336 a.C. Su muerte sentó las bases para la etapa más importante de la historia macedonia, con la ascensión al trono de su hijo Alejandro Magno. Las conquistas de Alejandro llevarían a Macedonia a cotas sin precedentes, pero la base de esta grandeza residió en los esfuerzos de Filipo II, cuyo reinado transformó el reino de un estado pequeño y relativamente insignificante a una potencia dominante en el mundo antiguo. Así, la génesis de Macedonia no es solo una historia de conquista, sino de crecimiento, resiliencia y visión estratégica. Desde sus humildes inicios, se alzaría para moldear el futuro del Mediterráneo y más allá, sentando las bases de uno de los mayores imperios de la historia. Pérdicas I, el primer rey. Pérdicas I se erige como una de las figuras más significativas de la historia temprana de Macedonia, a menudo considerado el primer rey auténtico de la región. Su reinado marcó el inicio de la monarquía macedonia, sentando las bases para la futura expansión del reino. Aunque los detalles de su vida y reinado son algo vagos, el legado de su gobierno es innegable. A Pérdicas I se le atribuye a menudo el establecimiento de las bases del Estado macedonio, transformando un conjunto de tribus en un reino unificado. Según los registros históricos, Pérdicas I fue miembro de la familia real de los Teménidas, una dinastía que posteriormente desempeñaría un papel fundamental en el desarrollo del reino. Antes de su reinado, Macedonia era una confederación de tribus poco definida que carecía de un liderazgo centralizado fuerte. Fue durante la época de Pérdicas que este territorio fragmentado comenzó a perfilarse como una entidad más cohesionada y organizada. Su capacidad para unir a las diversas tribus bajo un mismo estandarte fue un logro notable, dada la naturaleza a menudo tribal y fragmentada del mundo griego durante el siglo VIII AC. Se sabe poco sobre los primeros años del reinado de Pérdicas. Sin embargo, fuentes históricas sugieren que ascendió al trono tras la muerte de su predecesor. Las circunstancias exactas de su ascenso al poder siguen siendo inciertas, pero se cree ampliamente
que su liderazgo contribuyó a estabilizar la región e impulsó el crecimiento del incipiente reino. Su papel en la consolidación del poder y la construcción de alianzas con las tribus vecinas habría sido esencial para la supervivencia y la prosperidad de Macedonia. Uno de los logros más notables de Pérdicas fue su capacidad para desenvolverse en el complejo panorama político de la antigua Grecia. En aquella época, las ciudades-estado griegas se encontraban en guerra constante y las alianzas cambiaban con frecuencia. La perspicacia diplomática de Pérdicas I le permitió fortalecer la posición de Macedonia tanto dentro de Grecia como entre sus vecinos. Sus hábiles alianzas ayudaron a asegurar las fronteras de su reino y a mantener una relativa paz en la región, lo cual no era poca cosa considerando los constantes conflictos que caracterizaban la política griega. Aunque Pérdicas I no fue conocido por conquistas militares significativas, desempeñó un papel crucial al sentar las bases para la futura expansión de Macedonia. Su reinado vio el establecimiento de un estado más estable y organizado, capaz de consolidarse como una potencia poderosa en el mundo mediterráneo. Sus descendientes, en particular su nieto Alejandro Magno, construirían posteriormente sobre los cimientos que él sentó, transformando Macedonia en uno de los imperios más influyentes del mundo antiguo. El legado de Pérdicas I quizás se comprenda mejor a través de la perspectiva de sus sucesores. Sin sus esfuerzos unificadores y estrategias diplomáticas, es improbable que Macedonia hubiera podido convertirse en el formidable reino que llegó a ser. Su reinado, aunque no estuvo marcado por grandes campañas militares ni conquistas territoriales, sentó las bases para el auge de una de las dinastías más renombradas de la historia. Su capacidad para unir a las tribus macedonias y sus tempranas maniobras políticas contribuyeron a asegurar que sus descendientes heredaran un reino capaz de alcanzar la grandeza. Por lo tanto, Pérdicas I sigue siendo una figura esencial en la historia de Macedonia, el primer rey cuyas acciones moldearon el futuro del mundo antiguo, la unificación a través de la guerra. En este capítulo, aprenderás cómo algunos países se unieron en uno solo por medio de guerras. A veces, las personas que vivían en diferentes partes de un lugar querían estar juntas y formar un país unido. Pero no siempre fue fácil. Hubo muchas peleas, batallas y decisiones importantes. Un ejemplo es Alemania. Antes, Alemania no era un solo país, sino muchas regiones pequeñas. Un hombre llamado Otto von Bismarck ayudó a unirlas. Él era muy inteligente y pensó que la mejor forma de unir a Alemania era con la guerra. Usó 3 guerras para hacerlo, contra Dinamarca, Austria y Francia. Después de ganar esas guerras, Alemania se convirtió en un país fuerte y unido en 1871. Italia también se unió de forma parecida. Había muchos estados diferentes en Italia. Algunos líderes importantes como Giuseppe Garibaldi y el rey Víctor Manuel II querían unirlos. También lucharon guerras para lograrlo. Poco a poco, todos los estados italianos se unieron y formaron el país de Italia. Estas unificaciones no fueron pacíficas. Mucha gente murió y hubo mucho sufrimiento. Pero al final, se formaron nuevos países que todavía existen hoy. En resumen, este capítulo muestra cómo la guerra fue usada como una herramienta para unir países. Aunque fue una manera dura y dolorosa, cambió la historia y creó nuevas naciones. La unificación a través de la guerra fue una parte importante de la historia de Europa en el siglo XIX.
Sociedad y estructura política de Macedonia. En este capítulo aprenderás cómo era la sociedad y el gobierno del antiguo reino de Macedonia. Macedonia era un país al norte de Grecia. Su gente hablaba una lengua parecida al griego. La mayoría de las personas eran campesinos. Trabajaban en el campo, cuidaban animales y cultivaban comida. También había soldados, comerciantes y artesanos. La familia era muy importante en Macedonia. El padre era el jefe de la familia. Las mujeres cuidaban la casa y los niños. Los hombres fuertes eran entrenados para ser soldados desde jóvenes. El rey era la persona más importante en Macedonia. Él mandaba sobre todo el país. Tenía mucho poder y decidía sobre la guerra, las leyes y los impuestos. El rey también tenía un ejército fuerte que lo protegía y ayudaba a conquistar otras tierras. Uno de los reyes más famosos fue el rey Filipo II. Él hizo más fuerte a Macedonia. Su hijo, Alejandro Magno, se volvió uno de los más grandes conquistadores del mundo. El rey era ayudado por nobles. Los nobles eran personas ricas y poderosas. Ellos cuidaban diferentes partes del reino y ayudaban al rey a gobernar. También mandaban soldados en la guerra. La sociedad macedonia tenía clases. En la parte alta estaban el rey y los nobles. Después venían los soldados, campesinos y artesanos. Abajo estaban los esclavos, que no tenían libertad. En resumen, Macedonia tenía una sociedad con clases y un gobierno dirigido por un rey fuerte. Esta estructura ayudó a que el reino creciera y se volviera poderoso. La diplomacia y las guerras persas, las guerras médicas fueron un momento decisivo en la historia del mundo antiguo, y la diplomacia desempeñó un papel fundamental en el curso de estos conflictos. Las tensiones entre Macedonia y Persia, en particular durante el reinado de Alejandro Magno, no se debieron únicamente a la fuerza militar. Si bien la destreza del ejército macedonio en el campo de batalla era innegable, las maniobras diplomáticas fueron a menudo tan importantes como el poderío militar. La capacidad de formar alianzas, negociar términos y gestionar las relaciones políticas ayudó a Macedonia a consolidar su posición y a promover sus intereses en la lucha contra el Imperio Persa. El Imperio Persa, bajo el reinado de Darío III, fue uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia, abarcando vastos territorios desde la India hasta Egipto. Cuando Alejandro Magno fijó su mira en el Imperio Persa, sabía que para alcanzar el éxito sería necesaria una combinación de conquista militar y estrategia diplomática. El Imperio Persa, aunque expansivo, no era invencible. Su tamaño dificultaba un gobierno eficaz, y los conflictos internos dentro del imperio representaban una oportunidad que Macedonia podía aprovechar. La estrategia de dividir las fuerzas persas, tanto mediante la acción militar como la diplomacia, fue clave para el enfoque macedonio. Uno de los aspectos más importantes de la diplomacia macedonia durante las guerras médicas fue la estrategia de Alejandro Magno para con las ciudades-estado griegas. Si bien muchos estados griegos se unieron bajo el liderazgo macedonio tras la batalla de Queronea en el 338 a.C., no todos le fueron plenamente leales. Alejandro Magno tuvo que mantener relaciones diplomáticas con estos estados para asegurar su continuo apoyo en sus campañas. Comprendía que la unidad griega era esencial para el éxito de su guerra contra Persia. Alejandro Magno utilizó la diplomacia para asegurar la cooperación de diversas ciudades-estado, asegurándoles al mismo tiempo que su intención era liberarlas del dominio persa en lugar de subyugarlas. Una maniobra diplomática clave fue la oferta de paz de Alejandro
al imperio persa antes de lanzar su campaña militar. Al enviar emisarios a Darío III, Alejandro ofreció condiciones que incluían la devolución de tierras y el cese de las hostilidades. Sin embargo, el rey persa rechazó estas condiciones, lo que justificó a Alejandro la acción militar. Este rechazo a las negociaciones de paz le proporcionó a Alejandro un sólido argumento moral y político para la guerra, uniendo a sus tropas y partidarios en apoyo de su causa. Además de sus relaciones con los estados griegos y Persia, la diplomacia de Alejandro se extendió a las regiones que conquistó. Tras derrotar a las fuerzas persas en batallas como las de Gránico, Iso y Gaugamela, Alejandro empleó una estrategia consistente en incorporar a los gobernantes y las élites locales a su administración. En lugar de simplemente imponer el dominio macedonio, Alejandro a menudo buscaba integrar a los líderes locales en el gobierno de las regiones recién conquistadas. Este enfoque no solo ayudó a estabilizar su imperio, sino que también redujo la probabilidad de rebelión, ya que muchos de los pueblos conquistados recibieron cierto grado de autonomía y respeto. Las habilidades diplomáticas de Alejandro también fueron evidentes en su trato con los sátrapas persas, o gobernadores regionales, que controlaban zonas clave del imperio persa. Tras sus victorias, Alejandro a menudo les ofrecía puestos de poder dentro de su nuevo imperio, asegurándose su lealtad y cooperación. En algunos casos, se casó con miembros de familias reales locales, consolidando aún más las alianzas y estableciendo una sólida red política. Si bien el genio militar de Alejandro Magno suele ser el eje central de su legado, su perspicacia diplomática fue igualmente crucial para su éxito. Su capacidad para gestionar las relaciones tanto con aliados como con enemigos le permitió sostener sus campañas contra Persia y construir un imperio que se extendió por gran parte del mundo conocido. La diplomacia, junto con la conquista militar, fue la piedra angular de la estrategia de Alejandro Magno en las guerras médicas, permitiéndole quebrantar el poder de Persia y allanar el camino para la creación de uno de los imperios más grandes de la historia. En conclusión, las guerras médicas estuvieron marcadas no solo por los triunfos en el campo de batalla, sino también por una serie de estrategias diplomáticas. La capacidad de Alejandro para negociar, formar alianzas y manipular el panorama político permitió a Macedonia superar los vastos recursos e influencia del imperio persa. Su hábil diplomacia, combinada con su liderazgo militar, finalmente condujo a la caída de Persia y al auge de Macedonia como una fuerza dominante en el mundo antiguo. El ascenso de la dinastía Argead. La dinastía argeada desempeñó un papel fundamental en la historia de Macedonia y del mundo antiguo. Esta familia real, cuyo linaje se remonta al legendario fundador Carano, es famosa por haber dado origen a uno de los mayores conquistadores de la historia, Alejandro Magno. Sin embargo, el ascenso de la dinastía argeada no fue inmediato ni fácil. Fue un proceso gradual marcado por la lucha, las alianzas estratégicas y, en ocasiones, el derramamiento de sangre. El ascenso de la familia al poder fue una combinación de destreza militar, maniobras políticas y la capacidad de unir a las tribus macedonias bajo una sola bandera. Los orígenes de la dinastía argeada se remontan al siglo VIII a.C., cuando se dice que Carano fundó la dinastía convirtiéndose en el primer rey de Macedonia. Los primeros años de la dinastía estuvieron marcados por una relativa oscuridad, y los reyes de este período
a menudo se centraron en consolidar su poder en la pequeña y montañosa región de Macedonia. Los primeros reyes, como Pérdicas I, sentaron las bases de la futura grandeza del reino, uniendo a diversas tribus macedonias, aunque Macedonia siguió siendo una potencia relativamente pequeña y local durante varios siglos. El ascenso de Macedonia a la importancia regional comenzó en serio con el rey Amintas I, quien ayudó a estabilizar el reino y sentó las bases para una futura expansión. Durante su reinado, en el siglo VI, Macedonia comenzó a emerger como una potencia significativa en la región, pero aún se veía eclipsada por poderosos vecinos, como las ciudades-estado griegas del sur y el creciente poder del imperio persa. No fue hasta el reinado de su hijo, el rey Filipo II, en el siglo IV a.C., que la dinastía argéada alcanzó su verdadera importancia. El reinado de Filipo II marcó el inicio de la transformación del reino de Macedonia, que pasó de ser un estado pequeño y fragmentado a una potencia dominante en el mundo antiguo. Las reformas militares de Filipo, en particular el desarrollo de la formación de falanges y la profesionalización del ejército, permitieron a Macedonia expandir su territorio e influencia. Bajo su liderazgo, Macedonia unificó las ciudades-estado griegas mediante una combinación de conquista militar y diplomacia. Las alianzas estratégicas de Filipo y la creación de un estado fuerte y centralizado sentaron las bases para que su hijo, Alejandro, lograra hazañas de conquista aún mayores. El auge de la dinastía argéada alcanzó su apogeo con la ascensión de Alejandro Magno en el 336 a.C., tras el asesinato de su padre. El liderazgo de Alejandro transformó la trayectoria de Macedonia y del mundo. Con su inigualable genio militar, Alejandro se propuso conquistar el imperio persa, extendiendo finalmente las fronteras de su imperio desde Grecia hasta Egipto, Persia y la India. Sus conquistas transformaron el panorama político y cultural del mundo antiguo, consolidando a Macedonia como el imperio más poderoso de su época. A pesar de la fragmentación de la dinastía tras la muerte de Alejandro, la influencia de la familia argéada se mantuvo profunda. Las innovaciones políticas y militares implementadas por los reyes argéadas, en particular Filipo II y Alejandro Magno, tuvieron un impacto duradero en el mundo antiguo. El período helenístico, posterior a la muerte de Alejandro, presenció la expansión de la cultura griega por gran parte del mundo conocido, a medida que los gobernantes macedonios fundaban nuevas ciudades y mantenían su influencia sobre vastos territorios. El legado de la dinastía argéada, aunque su reinado terminó con las guerras de los diádocos, perduró a través de los imperios que surgieron tras las conquistas de Alejandro. En conclusión, el ascenso de la dinastía argéada fue un proceso de desarrollo estratégico, militar y político que transformó a Macedonia en uno de los imperios más poderosos e influyentes del mundo antiguo. Gracias a los esfuerzos de sus reyes, en particular Filipo II y Alejandro Magno, la dinastía argéada no solo unificó Macedonia, sino que también dejó una huella imborrable en la historia mundial. El ascenso de la familia al poder, aunque marcado por desafíos, culminó en la creación de un vasto imperio que transformó el mundo antiguo. Felipe II, genio militar. Filipo II de Macedonia es considerado a menudo una de las mentes militares más brillantes del mundo antiguo, cuyas reformas y estrategias transformaron a Macedonia de un reino relativamente pequeño en una de las potencias más poderosas de Grecia. Su reinado sentó las bases para que su hijo,
Alejandro Magno, conquistara vastas extensiones del mundo conocido. El genio militar de Filipo no solo se demostró en sus innovaciones tácticas y victorias en el campo de batalla, sino también en su capacidad de adaptación, integración de nuevas ideas y reestructuración de su ejército, convirtiéndolo en uno de los más formidables de la historia. Su profundo conocimiento de la estrategia y la psicología jugó un papel fundamental en el ascenso de Macedonia. Uno de los logros más notables de Filipo fue la reorganización del ejército macedonio, que anteriormente estaba compuesto por fuerzas dispersas y menos efectivas. Filipo comprendió que un ejército fuerte y cohesionado no podía construirse únicamente con base en el número. Su primera reforma importante fue la creación de un ejército permanente profesional. Antes del reinado de Filipo, muchos soldados en Macedonia eran reclutas o guerreros temporales, pero Filipo hizo del servicio militar una profesión vitalicia. Entrenó a sus soldados en diversas técnicas de combate y se aseguró de que estuvieran bien equipados y constantemente preparados para la batalla. Este ejército profesional le permitió a Filipo mantener una presencia militar permanente y responder con rapidez a las amenazas, lo que le otorgó una ventaja crucial sobre los enemigos que dependían de fuerzas menos organizadas. La innovación más significativa de Felipe en tácticas militares fue el desarrollo de la falange, una densa formación de infantería que armaba a los soldados con largas lanzas conocidas como sarisas. Estas lanzas eran mucho más largas que las típicas lanzas hoplitas, alcanzando a menudo hasta 5 metros, lo que permitía a los soldados macedonios atacar a los enemigos a mayor distancia. La formación de falange no solo era eficaz en el combate cuerpo a cuerpo, sino que también convertía al ejército macedonio en una fuerza de combate más versátil, capaz de adaptarse a diferentes situaciones del campo de batalla. Las primeras filas de la formación empuñaban las lanzas largas, mientras que las últimas podían ofrecer apoyo con armas más cortas o participar en otras acciones de combate. Esta formación otorgaba a la infantería macedonia la capacidad de defenderse incluso contra los ejércitos más poderosos de su época, incluyendo a los hoplitas griegos y sus tácticas de batalla tradicionales. Otro componente clave del genio militar de Filipo fue su uso de la caballería, particularmente la élite. Caballería de compañeros. La caballería siempre había desempeñado un papel importante en la guerra, pero bajo el liderazgo de Filipo, se convirtió en una fuerza mucho más organizada y especializada. La caballería de compañeros estaba compuesta por los soldados más confiables y hábiles, a menudo de familias nobles. Estos jinetes estaban equipados con lanzas y entrenados para cargar contra los flancos o la retaguardia de los ejércitos enemigos, aprovechando las debilidades de las formaciones enemigas. La capacidad de la caballería de compañeros para moverse con rapidez y decisión la convirtió en un elemento crucial en los éxitos militares de Filipo. La caballería a menudo podía atravesar las líneas enemigas, creando brechas para el avance de la infantería, o podía perseguir a los enemigos en retirada, asegurando victorias completas. Filipo también era experto en combinar la diplomacia con la estrategia militar. Si bien su destreza militar suele ser lo que destaca en la historia, era igualmente hábil en el uso de la diplomacia para lograr sus objetivos. Filipo reconocía la importancia de las alianzas, en particular con otras ciudades-estado griegas, y utilizaba tanto las amenazas como las recompensas para atraerlas a su bando. Al asegurar alianzas mediante matrimonios, regalos
y promesas de defensa mutua, Filipo logró unificar Grecia bajo el liderazgo macedonio. Esto le permitió centrar sus esfuerzos militares en las amenazas externas, en particular el imperio persa, sin preocuparse por rebeliones o levantamientos dentro de la propia Grecia. La victoria militar más famosa de Filipo fue la batalla de Queronea en el 338 a.C., donde derrotó a una fuerza griega combinada liderada por Atenas y Tebas. Esta victoria demostró su brillantez táctica y su decisión en el campo de batalla. Filipo utilizó su caballería para flanquear a las fuerzas griegas y, a pesar de ser inferior en número, su ejército rompió las líneas enemigas. La batalla de Queronea consolidó el dominio de Macedonia sobre Grecia y allanó el camino para el establecimiento de la Liga de Corinto, una federación de ciudades-estado griegas bajo el liderazgo macedonio. Esta alianza proporcionó a Filipo la fuerza política y militar necesaria para desafiar al imperio persa. La visión de Filipo trascendía Grecia y ya había comenzado a preparar la invasión de Persia antes de su asesinato en el 336 a.C. Sus planes de conquistar Persia fueron transmitidos a su hijo, Alejandro Magno, quien lograría lo que Filipo había puesto en marcha. Sin embargo, las reformas e innovaciones militares que Filipo implementó fueron cruciales para preparar a Macedonia para los desafíos de una campaña tan monumental. En conclusión, el genio militar de Filipo II residió no solo en sus victorias en el campo de batalla, sino también en su capacidad para reformar y transformar el ejército macedonio en una fuerza bien organizada y disciplinada, capaz de enfrentarse a cualquier rival. La creación de la falange, el desarrollo de la caballería de los compañeros y su uso estratégico de la diplomacia permitieron a Macedonia alcanzar el poder en el mundo antiguo. El legado de Filipo como líder militar se consolidó con los cimientos que sentó para el imperio macedonio, que su hijo Alejandro expandiría posteriormente. Sin embargo, fueron su visión táctica y su liderazgo los que sentaron las bases para uno de los períodos más notables de la historia. La batalla de Queronea. La batalla de Queronea, librada en el año 338 a.C., se erige como uno de los enfrentamientos militares más significativos de la historia de la antigua Grecia. Marcó la culminación de la campaña de Filipo II para establecer el dominio macedonio sobre el mundo griego y puso fin a la independencia de las ciudades-estado griegas. La batalla se libró entre el ejército macedonio, liderado por el rey Filipo II, y una coalición de fuerzas griegas compuesta principalmente por Atenas y Tebas. Mientras Filipo estaba al frente del ejército macedonio, su hijo, Alejandro Magno, desempeñó un papel crucial en la batalla, que fue uno de sus primeros enfrentamientos militares importantes, y presagió sus futuros éxitos como general. El contexto político y militar que precedió a la batalla de Queronea fue el de una creciente influencia macedonia en Grecia. Filipo II ya había logrado avances significativos en la unificación de las a menudo fragmentadas ciudades-estado griegas mediante la diplomacia y victorias militares. Sin embargo, Atenas y Tebas, dos de las ciudades-estado más poderosas de la época, se resistieron al control macedonio. Filipo había establecido la Liga de Corinto en el 337 a.C., que unió a la mayoría de los estados griegos bajo el liderazgo macedonio. Sin embargo, la alianza era frágil, ya que las ciudades-estado aún conservaban un cierto sentido de autonomía.
Las tensiones alcanzaron su punto álgido cuando Filipo intentó sofocar la resistencia restante de Atenas y Tebas, lo que condujo al decisivo enfrentamiento en Queronea. El ejército macedonio, bajo el liderazgo de Filipo, estaba bien preparado y altamente organizado. Filipo ya había reformado el ejército macedonio para convertirlo en una fuerza profesional y disciplinada, con innovaciones como la falangiformación y el uso de la élite de la caballería compañera. La infantería macedonia, armada con largas arisas, constituía la columna vertebral del ejército de Filipo, y su capacidad para mantener la posición frente a las formaciones hoplitas más tradicionales de las ciudades-estado griegas constituía una ventaja significativa. La caballería, en particular la caballería compañera, era crucial para flanquear a las fuerzas enemigas y aprovechar las debilidades de sus formaciones. En el bando contrario, las fuerzas griegas combinadas estaban lideradas principalmente por Tebas y Atenas, aunque su alianza no era tan cohesionada como la del ejército macedonio. El ejército griego, aunque formidable por sí mismo, estaba menos unificado y tuvo que lidiar con las divisiones internas entre Atenas y Tebas. El contingente tebano, liderado por el renombrado general Pamenes, era uno de los más formidables de Grecia, pero se enfrentaba al reto de coordinarse con las fuerzas atenienses que tenían sus propias tradiciones y estrategias militares. Los hoplitas griegos, la columna vertebral de sus fuerzas, estaban altamente entrenados, pero estaban en desventaja frente a la falange macedonia, que tenía un alcance y una disciplina superiores. La batalla de Queronea se libró en una llanura cercana a la ciudad de Queronea, en Beocia, un lugar estratégico que Filipo había elegido cuidadosamente. La batalla comenzó con ambos bandos preparados para el combate, y Filipo inicialmente posicionó a su ejército con el flanco derecho apoyado en las montañas, mientras que el flanco izquierdo estaba anclado junto a un río. Las fuerzas macedonias, aunque inferiores en número, contaban con una clara ventaja en táctica y disciplina. El ejército de Filipo era una máquina bien engrasada, mientras que las fuerzas griegas estaban dispersas y carecían de la cohesión de la que gozaban los macedonios. El genio militar de Filipo se puso de manifiesto al emplear una estrategia que más tarde se convertiría en una de sus señas de identidad: la retirada fingida. En medio de la batalla, las fuerzas de Filipo fingieron debilidad en el flanco derecho, colocando al ejército griego en una posición vulnerable. Al avanzar los griegos para explotar esta aparente debilidad, expusieron sus flancos a toda la fuerza de la caballería macedonia, liderada nada menos que por su hijo, Alejandro. La caballería de los compañeros de Alejandro rompió las líneas griegas, aprovechando la brecha creada por la retirada fingida, y atacó los flancos y la retaguardia desprotegidos del enemigo. Esta maniobra fue decisiva, y las fuerzas macedonias rápidamente tomaron la delantera. Las fuerzas griegas, a pesar de su fuerza inicial, se vieron abrumadas por las tácticas macedonias. El contingente tebano luchó con valentía, pero finalmente se vio obligado a retirarse, y las fuerzas atenienses, sorprendidas por la carga de caballería, cayeron en la desorganización. La batalla fue una contundente victoria para Filipo y Macedonia, y marcó el fin de la principal resistencia al dominio macedonio en Grecia. La derrota de las fuerzas griegas en Queronea aseguró el control de Filipo sobre el mundo griego, y la Liga de Corinto se consolidó bajo el liderazgo macedonio. La batalla de Queronea tuvo consecuencias trascendentales para las ciudades-estado griegas. Atenas y Tebas se vieron obligadas a reconocer la supremacía macedonia,
y muchas de las ciudades-estado que previamente se habían resistido a la influencia de Filipo quedaron bajo su control. Para Filipo, la victoria fue un testimonio de su genio militar y la eficacia de sus reformas. Para Alejandro, fue una muestra temprana de su potencial como líder militar, al demostrar un coraje y una destreza extraordinarios al mando de la caballería compañera. Tras la batalla, la influencia de Filipo sobre Grecia fue prácticamente indiscutible. La victoria en Queronea no solo aseguró el dominio macedonio, sino que también sentó las bases para la campaña planeada por Filipo contra el imperio persa, un objetivo que le sería transmitido a Alejandro tras el asesinato de su padre. La batalla de Queronea se considera a menudo el momento en que la visión de Filipo para Macedonia y Grecia se hizo realidad, y sigue siendo uno de los momentos decisivos del auge del poder macedonio en el mundo antiguo. La batalla de Isus, y más allá, la batalla de Isos, librada en el 333 A.C., fue uno de los enfrentamientos más cruciales entre Alejandro Magno y el imperio persa, y marcó un punto de inflexión en su campaña de conquista de Asia. Tras su decisiva victoria en Gránico, las fuerzas de Alejandro avanzaron hacia el sur, adentrándose gradualmente en territorio controlado por los persas. El rey persa, Darío III, intentó detener el avance de Alejandro y reunió un ejército masivo para enfrentarlo en Isos, una estrecha franja de tierra entre las montañas y el mar. Darío, confiado en sus mayores fuerzas, pretendía aplastar al ejército macedonio, que era significativamente menor en comparación. A pesar de la superioridad numérica persa, Alejandro demostró su ingenio táctico en Isos. Distribuyó cuidadosamente su ejército, aprovechando la estrechez del terreno para neutralizar la ventaja de la mayor fuerza de Darío. Desplegó sus fuerzas en una formación sólida y compacta, lo que le permitió concentrarse en puntos clave de la línea persa. A medida que se desarrollaba la batalla, la caballería de Alejandro, en particular la caballería compañera, desempeñó un papel decisivo. El propio Alejandro lideró la carga, aprovechando una brecha en las líneas persas y obligando a Darío a huir, abandonando su ejército. Esto dejó a los persas desorganizados y a los macedonios con una contundente victoria. Las consecuencias de Isos fueron significativas. Las fuerzas de Alejandro capturaron una vasta extensión de territorio, incluyendo las pertenencias personales y familiares de Darío, quienes habían participado en la retirada. Esta victoria no solo debilitó la moral persa, sino que también aseguró el control de Alejandro sobre regiones clave, como Siria, Fenicia y el Levante. La reputación de Alejandro como comandante militar creció exponencialmente y su posición estratégica se fortaleció. La captura de ciudades costeras, como Tiro y Gaza, le dio el control de importantes puertos, lo que aseguró las rutas de suministro para futuras campañas. Tras Isos, el imparable impulso de Alejandro lo impulsó a adentrarse en territorio persa. Marchó sobre Egipto, donde fue aclamado como un libertador, y continuó su conquista adentrándose en el corazón del imperio persa. La batalla de Isos demostró no solo la brillantez táctica de Alejandro, sino también su incansable determinación para avanzar, sin importar las adversidades. Sentó las bases para la eventual caída de Persia y el auge del poder macedonio en el mundo antiguo.